Por favor, ingeniera, si me hace el favor de no comenzar a grabar. Se cumplen 5 grandes características. Ingeniera, ya vamos a empezar. Gracias. Cuando hay 5 grandes características. Esto lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia. Vamos a entender que hay las dos personas que integran la relación de trabajo, el patrono o empleador, el trabajador, hay una prestación de servicio o ejecución de una obra, hay un pago y que entre estas dos personas hay una relación de subordinación. ¿Qué voy a entender por subordinación? Trabajar para y bajo las órdenes de una persona determinada, ya sea persona natural o persona jurídica. Decíamos que en estas dos partes que existen, a las que se refiere el artículo 17 del Código de Trabajo, estaba la parte trabajadora, que siempre, siempre va a ser una persona natural, nunca una persona jurídica puede ser trabajadora, contrario a lo que afirman ciertas personas que dicen que el contrato de outsourcing se podría decir de que hay una relación de trabajo. No, ese es un contrato meramente mercantil. Trabajador nunca puede ser una persona jurídica. Ya vamos a ver, creo que la clase pasada vimos más o menos cómo se trataba y las recomendaciones que se le daban a los contratos de outsourcing, que es realizar totalmente la separación entre la empresa contratante y el contratista. Esto es la separación que voy a tener, no identificarlo yo con mi uniforme del contratante, como el ejemplo que poníamos de la Corte Suprema de Justicia, recuerden, no ponerle el uniforme, no darle indicaciones directas al trabajador, sino que hacerlo por medio, para eso hemos contratado a la empresa, los representantes patronales de aquella empresa. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a darle instrucciones, si yo le doy el uniforme, si yo le doy el carnet de la institución, yo puedo estar configurando una relación de trabajo. Y por los principios de derecho laboral que comenzábamos a ver, un juez con competencia en lo laboral, aunque haya contrato escrito, le va a dar preferencia a lo que pasa en la realidad. Hola, licenciada, yo tengo una consulta sobre este mismo tema. Dígame. ¿Usted, su experiencia en los juzgados, alguna vez vio que una persona que haya sido contratada mediante esta modalidad de outsourcing haya sido condenada al final o el patrono al que le prestaba el servicio haya sido condenado y el juzgado haya resuelto que pertenecía directamente a la persona a la que le brindaba el servicio y no a la empresa outsourcing? Lo que pasa es que hay un artículo, Guillermo, eh, el artículo 5, que nos dice que el contratista y el subcontratista responden solidariamente. Pero les hacía yo en la página de Word que estaba el contratante, contratista y subcontratista. Corte Suprema de Justicia les decía, contrataba OIM, mantenimiento y servicio para limpieza, pero también para que le diera los jardines. OIM, mantenimiento y servicio solo es limpieza. Venía y subcontrataba a González Jardinería para que él, si no se llega a establecer, y era el error que cometían muchos empleadores, y grandes empresas que me reservo los nombres, que lo primero que decían era, es que él viene, para no confundirnos, lo vamos a uniformar igual que nuestros empleados. Le vamos a dar el carnet. Entonces, por este artículo, que respondían solidariamente y atendiendo el principio de primacía de la realidad, se podía llegar a una sentencia condenatoria. Con los años y con la experiencia, ya talento humano, ya por lo menos ya hizo esa gran diferenciación, porque ustedes ven la mayoría de círculos que hay, ya estoy grabando, ¿verdad? La mayoría de círculos salvadoreños, deportivos, militar, etcétera, etcétera, todos sus trabajadores, la mayoría de sus trabajadores son por contratos outsourcing. Los meseros no son meseros de los círculos.
Los de la limpieza no son de limpieza, de ahí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago yo si, por ejemplo, lo voy a contratar a todos ustedes por outsourcing? No va a ser mi problema. Salario, prestaciones laborales y prestaciones sociales. Porque yo voy a hacer simplemente mi contrato con otra empresa, el que se encargue de lo laboral. Pero para eso yo tengo que protegerme y para eso yo tengo que hacer la distinción. No, yo no tengo empleados aquí. Yo tengo un contrato meramente mercantil con la empresa. Ellos son los que responden por sus empleados, no yo. Y ya en cuestión de prueba, acuérdense que los trabajadores van a llevar y van a tratar de conseguir. En la clase presencial, me acuerdan que hablemos del despido, los principales errores que cometemos a la hora o a la hora de sancionar. Los puestos que ustedes tienen es mucho de inteligencia emocional, porque lo van a tratar de descontrolar para que ustedes de verdad cometan una acción que pueda vincular y pueda ser contraproducente de sus empleadores. Todo eso lo vamos a trabajar, pero en la presencial, oye, que ahorita ya saben. A ver, no sé si con eso, Guillermo, le evacuó la duda. Sí, no, no, yo lo que quería saber realmente es que si alguna vez existió una condena a la sociedad contratante, vaya. Fíjese que yo recuerdo, pero le estoy hablando allá como por el año 2005. Se la tendría que buscar para darle concretamente, vaya, Guillermo, aquí está. Porque con el principio de supremacía de la realidad, por ejemplo, le puedo dar casos condenatorios donde han firmado un finiquito, donde han señalado un plazo, donde hay un contrato de servicios profesionales y se ha condenado. Y Ok. esas sí las tengo a la mano. Pero esos ejemplos se los voy a tratar cuando veamos ya el principio. Pero si me hace el favor, Guillermo, de recordarme, de dejarme un mensajito en mi WhatsApp para que yo se la busque y se la traiga o se la mande al grupo al solo encontrarla. Ok, yo le recuerdo. Gracias. Vale, muchas gracias. Comenzábamos a ver acerca de los principios, que estos principios eran los que los jueces de lo laboral, los que el Ministerio de Trabajo les van a decir. Pero acuérdense que estos principios me van a perjudicar o me van a tener alguna consecuencia a mí como parte empleadora cuando un juez lo aplique en una sentencia condenatoria. Pero ustedes tienen que tener presente, esta acción no la puedo cometer o le tengo que prevenir por lo menos al empleador y al representante legal porque existe este principio. Algunos se arriesgan y dicen, bueno, mientras no haya una demanda, yo lo voy a hacer y tal vez algún trabajador no dice nada. Pero vamos a ver, son 5 grandes principios del derecho laboral. Principio protector. Este principio protector es el principal que se establece. Dígame, Alex. Lick, perdón por la interrupción, así rapidito, confirmando una vez esté actualizada el aula virtual, estas presentaciones van a estar ahí, ¿verdad? Y Mm, fíjense que de verdad, no. sí, 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 no, yo les voy a compartir todo. Ah, Yo, de gracias. verdad, yo no me reservo nada, porque de verdad creo en la parábola de los talentos. Conmigo todo lo que ustedes, yo no me reservo nada, porque la intención es que ustedes puedan asesorar muchísimo mejor que cualquier abogado laboralista. Entonces, lo que ustedes me pidan, si ven todas las sentencias, aún, por eso mantení el otro grupo, porque aún todas las sentencias que me dan, yo se las comparto aún a los exalumnos. Criterios recientes que hay de ya sea de amparos, de casación, y a los que no son abogados se los explico, vean, miren, cambien esto, y en esto nos pueden afectar en las empresas, pero sí se lo voy a compartir.
Y todo lo que ustedes tengan duda, casos concretos, como hizo Guillermo ahorita, me preguntan, me mandan a estudiar y a investigar y a recordar cosas y así enriquecemos más este proceso formativo. A ver, Muchas gracias. ya sabe, Alex, principio protector. Este principio protector trata de equiparar en el transcurso del tiempo, les decía la diferencia que hay entre empleador, el poder económico y la fuerza de trabajo. Recordando siempre que frente a este derecho de trabajo regulado en la Constitución, artículo 2, artículo 38 y siguientes, frente a este derecho de trabajo está el derecho de libre contratación que tiene el empleador. Pero para tratar de equiparar esto, viene este principio protector que viene a establecer en el Código de Trabajo más de 50 presunciones legales a favor de la parte trabajadora. Estas presunciones la presunción, está la norma más favorable, que se va a aplicar la norma más favorable, por ejemplo, si en el contrato colectivo de trabajo me dice que si usted, como lo tiene el Seguro Social ahorita, que si usted va a renunciar, se le va a dar un fondo especial que lo ahorra el empleador, creo que el empleador, no tengo a la mano la cláusula, el empleador, el trabajador toda la vida. La norma más favorable, que por ejemplo, aparte de la indemnización que se le va a pagar 2 salarios por año, según contrato colectivo de trabajo, se le va a dar esa prestación por renuncia. ¿Cuál me favorece más al trabajador? No aplicar lo que dice el Código de Trabajo, aplicar lo que dice el contrato colectivo de trabajo. Entonces, normativa más favorable. Interpretación más favorable, señores jueces de lo laboral, interpretación más favorable, sin eh, caer en, en la vulneración a la imparcialidad que debe de caracterizar cada juez. Quien les diga que los jueces de lo laboral están para favorecer a una de las partes es un error, porque dentro de los principios éticos que tienen eh, los jueces y que merece el justiciable es tener jueces imparciales. Que en los pasillos de juzgados usted va a oír, no, es que este es patronalista, este juzgado es patronalista, no, este juzgado es pro trabajador, no. Las características que tiene que tener el juez es que es imparcial. Para eso yo tengo en el área laboral alguien que va a garantizar que se cumpla la normativa laboral, que es Ministerio de Trabajo. Pero los juzgados de lo laboral es impartir justicia. Interpretación más favorable, normativa más favorable, condiciones más favorables. ¿Cuándo voy a aplicar esto? Ustedes saben que es obligación del empleador, según Código de Trabajo, que 8 días de iniciada la relación laboral tiene la obligación de extender un contrato individual de trabajo. Y este que ahora ya se sube en la plataforma del Ministerio de Trabajo. A los 8 días, puede que cuando quiera tratar de firmar este contrato individual de trabajo, si el empleador no lo hace, dice el artículo 413 que la falta de contrato escrito es imputable para el patrón. Es decir, que ahí voy a aplicar esta presunción de las condiciones más favorables. Nos vamos al 413 del Código de Trabajo y me dice, 413. La falta de contrato escrito sería imputable al patrono y en caso de conflicto, una vez probada la existencia del contrato de trabajo, ¿cómo se prueba el contrato de trabajo? Nos vamos a artículo 19, artículo 20 del Código de Trabajo, dice que el documento mismo, pero que si no lo voy a presentar, el contrato escrito se puede por cualquier medio de prueba. ¿Cómo establezco un contrato de trabajo? Solo llevo a Carla González, a Carolina Gudiel y que ellas digan que son mis compañeras de trabajo, que me han visto laborar, que conocen la fecha de ingreso de mi
a la sociedad demandada. Con testigos lo puedo probar. Lo puedo probar, voy a pedir a AFP el historial, voy a pedir a Seguro Social el historial, prueba documental, lo puedo probar con declaración de parte contraria, cualquier medio de prueba. Solo debo de establecer en el proceso que elaboró por más de 2 días consecutivos y en forma subordinada. Pero me dice este artículo 413. En caso de conflicto, una vez probada la existencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, se presumirán ciertas las estipulaciones y condiciones de trabajo alegadas por el trabajador en su demanda y que deberían haber constado por escrito. Me voy al artículo 415, perdón. Cuando el contrato escrito, además, se omitieran alguno de los requisitos del artículo 23 relativo a las condiciones de trabajo y salvo que el trabajador probare mejores condiciones, se entenderán incorporados en el contrato las que resultaren de la aplicación de una de las reglas siguientes. Se estimará que las condiciones en que el trabajador prestare o haya prestado sus servicios no podrán ser inferiores a aquellas que rigen en la empresa para los trabajadores que desempeñen igual o similar trabajo. Si en la empresa no hubieran trabajadores que desempeñaran trabajadores iguales o similares con las que puedan equipararse aquellos que desempeñe el trabajador, se entenderán pactadas las mejores condiciones vigentes para los trabajadores que prestan servicios de igual índole. En todos estos tres, me habla de las mejores condiciones para el trabajador. La importancia del contrato escrito, que más adelante vamos a ver también qué cláusulas son obligatorias si yo lo quiero utilizar como estrategia de defensa que conste en un contrato escrito. Entre más claras las condiciones, yo delimito para el trabajador, porque el trabajador en la demanda, yo voy a decir, mire que yo trabajaba para Elena Reyes. ¿Puede haber una relación laboral sin contrato? Sí, porque la falta de contrato escrito es imputable al patrón. Y entiendan que en los juzgados de lo laboral hay trabajadores que fingen relaciones de trabajo. Teníamos un cliente frecuente allá como por el año 2013 que creemos que tenía problemas de salud porque demandó primero a la tía por cuidarle la tienda en lo que ella iba a la iglesia, una vez a la semana. Pero para mientras la señora tuvo que pasar por la audiencia conciliatoria y eso lo vimos hasta los testigos. Yo puedo perfectamente ir a interponer una demanda en contra de Elena y decir yo trabajaba para ella. ¿Y en qué trabajaba? Fíjese que yo le daba asesoría todas las semanas a ella. Y yo tenía un horario establecido, porque yo tenía que pasar todos los sábados con ella de 8 a 12. Y yo le resolvía lo que ella me pedía. Y en lo que averiguan, se va a tener que Elena que ir a los juzgados, que contratar un abogado. Entonces, entre más delimitado lo tengamos, mejor. Acuérdense, y ahorita están ustedes como parte empleadora, creo yo, y si no me quitan del error y también los asesoro por la parte trabajadora. Acuérdese que en el contrato individual de trabajo usted puede establecer, según el artículo 23, lo mínimo, pero usted puede poner otras condiciones. Nosotros tuvimos una aviadora que vino hace muchos años al país, donde presentaban unos contratos individuales de trabajo que solo por firmar el contrato me daban $40,000. Entonces, esa prestación, cuando sacamos los cálculos, a los trabajadores les salían como de $500,000. Porque en el contrato individual de trabajo pusieron cláusulas como de un contrato
Señores, talento humano, denle y aprendan a darle la vuelta a la tortilla. ¿En qué sentido? Gánense la lealtad de ustedes de los trabajadores. Y antes de que les venga el golpe, ustedes amarren al trabajador. Los de talento humano que son de empresas más grandes y que trabajan con sindicatos, también vamos a ver derecho colectivo de trabajo. Adelántense al sindicato. Lo que pasa es que han visto al empleador como enemigo y simplemente si se acaba el sindicato de la empresa, ya no hay fuente de ingreso, ya no hay trabajo. Adelántense ustedes. Todas esas prestaciones las regula el contrato colectivo de trabajo. Lo puedo establecer en un reglamento interno, con la ventaja que el reglamento interno solo voy yo como empleador. En el contrato colectivo van ambas partes. Y en el buen trato y en la negociación, y eso lo pueden tratar colegas abogados cuando nos toque asesorar a una de las empresas grandes. Todo el área laboral es cuestión de estrategia. Principio protector. Y vamos con el catálogo de presunciones legales, que quien las quiera, me imagino que más que todos los colegas, yo soy, como les decía, estudiante visual, subrayadas tengo todas las presunciones. Guillermo, no sé si me está levantando la mano, porque ahorita como estoy compartiendo pantalla, no. Sí, yo quisiera saber cuál es el beneficio o la diferencia de regular cierto tipo de prestaciones mediante el contrato colectivo de trabajo y mediante un reglamento interno o una normativa interna, como lo acaba de usted mencionar. Dos instrumentos y nos estamos adelantando. A ver, dos instrumentos. Reglamento interno de trabajo. Me dice el Código de Trabajo que después de 10 trabajadores o más, es obligación del empleador hacer un reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Veámoslo en el aula. ¿Quién pone en esta aula el reglamento interno de trabajo? Brendita Salomón. Brendita Salomón. Voy con mi presunción. Zuleima. Lo pone usted. Gracias. Lo pongo yo como empleador. ¿Por qué voy a establecer ahí? Aunque ustedes se van, espero yo que ya se hayan ido a curiosear la página web del Ministerio de Trabajo. Si ustedes van a bajar el formato que presenta el Ministerio de Trabajo, casi que me copia el código de trabajo, pero yo lo puedo tropicalizar a mi empresa. Entonces yo en el reglamento interno de trabajo, ahí me recuerdan que les cuente algo de esto que estamos hablando ahora, pero me recuerdan en la clase presencial, que de verdad es importante. Miren, en este reglamento yo voy a establecer las condiciones, voy a poner las obligaciones, voy a poner los derechos. Y dentro de las prestaciones, yo lo puedo regular. Quedémonos con lo que nos dijo Zuleima. ¿Quién lo hace? Yo. Contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo es la negociación que hace el sindicato mayoritario con el empleador. Si yo dejo establecido en ese documento que, por ejemplo, a todos ustedes yo les voy a regalar un punto en cada uno de los módulos, si lo dejamos establecido, es de obligatorio cumplimiento. Si yo lo quiero modificar, permítanme que... Si yo lo quiero modificar, ¿qué necesito? No lo puedo modificar yo sola como empleador. Los necesito a todos ustedes como sindicato mayoritario para que ustedes acepten esa modificación. Y obviamente, si ya les he prometido un punto, ya está firmado, ¿se van a dejar que se los quite? No, es lo mismo que hacen los trabajadores.
Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Establecerlo yo en un instrumento que yo en cualquier momento lo puedo modificar? ¿O tener que esperar la aprobación o la negociación con los trabajadores? En la práctica, hay muchas empresas que lo hacen así. Y es por pura cuestión de estrategia. No sé, ¿quedó claro el punto, Sí, sí, Guillermo? me genera otra pregunta. ¿Qué pasa con la costumbre de empresa entonces? Están bien interesantes las preguntas, pero costumbre de empresa. Guillermo, podemos ir a buscar cuántas sentencias condenatorias han habido por costumbre de empresa. Ninguna, me dijo la vez pasada, ¿no? Es difícil de probar. Mm. Claro, el trabajador se lo va a tratar de ser, pero con estrategia usted le puede. Y cuidado con la costumbre de empresa, le voy a decir en que sí nos puede perjudicar en algo y no tanto por costumbre de empresa. Ya voy, Carlita, ya voy, ya le vi la mano levantada, ya voy, pero ¿saben qué me puede perjudicar? Por ejemplo, el salario que yo les pago a ustedes es de $500 a todos, pero resulta que Christopher ha sido el mejor de los trabajadores. Entonces yo le digo, bueno, Christopher, le voy a dar un bono. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un bono, todos los demás ganan 500, a usted le voy a dar $100 más. Eso se lo hice. Junio, julio, agosto. Christopher, antes de las vacaciones de agosto, se me fue 3 días antes. Regresó una semana después y solo me habló que se quedó varado en Punta Cana. Entonces, que él quiere permiso. Y se presenta 5 días después y yo lo veo algo extraño, que llega como tambaleándose a desarrollar las labores. Claro, es uno de los incumplimientos que dice el artículo 50. Y decido desvincularlo. Indemnización me dice un salario por año. ¿Cuánto le tengo que calcular la indemnización? En base a los $500 que dice el contrato individual de trabajo y que tengo yo en planillas. Pero en ese caso no sería sin responsabilidad. Dice el artículo 56 que todo despido se Se presume presume. sin justa Ujú. causa. Usted me va a ir a hacer pasar a los juzgados de lo laboral el mal rato de que yo voy a ser demandada. Ok. Y no crean que es tan fácil probar las excepciones ahorita Ujú. en los juzgados de lo laboral. Es preferible arreglar antes de llegar a juzgados por los criterios que hay ahorita, judiciales. Pero ahorita, Christopher, si me voy al artículo 119 del Código de Trabajo, podría ir a reclamar y si me cuenta esto y me demuestra que le pagué $100 adicionales, no por costumbre de empresa, sino por configurárselo del 119, Guillermo. Me pueden calcular, tanto en Ministerio de Trabajo o en Juzgados de lo Laboral, una indemnización en base a los $600. ¿Por qué? Se lo pagué 3 meses. Puede entenderse que es de forma habitual y que ese es el salario que se lo tengo que calcular. No por costumbre de empresa, sino por lo que dice el artículo 119. Que a veces lo confunden, ¿es costumbre de empresa? No. Y cuando les toque asesorar a un empleador, esto lo vamos a ver cuando veamos salarios, pero por favor quiero que se lo graben. No permitan que el empleador dé efectivo, porque puede caer en lo habitual. Y entonces, Lick, si yo quiero de verdad motivar a Christopher, porque ha sido muy bueno, pues echa la ley, vamos a buscar a dónde lo podemos encasillar. Nos vamos al artículo 31, que me habla que puedo darle al empleador
Espérenme, si me ven algo así paseando en el código, es que perdí mi código de años, entonces tuve que comprar uno nuevo. El artículo 30, ordinal noveno. Se prohíbe al empleador pagar el salario con fichas, vales, pagaré, cupones o cualesquiera. Christopher, usted ha sido muy bueno. Tome, aquí tiene un vale de $100 de super. Lo estoy dando una retribución por así, porque soy el mejor empleado, pero no le estoy aumentando salario. Ni me lo pueden confundir por salario. Ni puede llegar alguien del Ministerio de Trabajo a decirme, no, es que usted le agregó $100 más. Dígame, Carlita. Buenos días, licenciada. Compañero, buenos días. Sí se escucha, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo más que todo por la presunción establecida en el artículo 20, lo que estábamos hablando, que se presume la existencia del contrato individual de trabajo. No sé si quizá como por costumbre o temor, la mayoría de empresas generalmente en razón del periodo de prueba que aprueba el propio Código de Trabajo, el contrato individual generalmente siempre se les entrega a los trabajadores de forma posterior, si es que ha pasado este periodo de prueba determinado, por así decirlo. Pero entonces, digamos, ante una eventual queja ante el ministerio, creería que por lo mismo que se presume que después de prestar servicios, después de los 2 días y posterior a los 8, el contrato individual se hace como efectivo, por así decirlo, entonces sí recaería como en una infracción, ¿verdad? En caso de una inspección que pudiese llevar a cabo el ministerio. Es decir, porque creería, no sé si lo he entendido de mala manera, que el contrato individual de trabajo tendría que redactarse desde el día 1, pero se tiene que establecer el periodo de prueba como tal ahí dentro del contrato. Entonces, en dado caso el periodo de prueba no se pase, por así decirlo, se puede dar por terminada la relación laboral porque el mismo artículo 28 lo comprende de tal manera de que dice que se podrá estipular el periodo de prueba y cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin expresión de causa. Entonces sería como salvaguardar al patrono, ¿verdad? Del hecho de crear un contrato desde el inicio. No sé Así si, es. Carlita, el artículo 23, cuando hablamos, les dije que se los iba a decir más adelante, pero ahorita que lo tocó Carlita, veámoslo. Hay dos cláusulas que si yo quiero reutilizarlos como mecanismo de defensa procesal en un proceso judicial, debo de establecerlos sí o sí por escrito, cuando es el periodo de prueba o el plazo. Porque hay gente que dice, mire, pero es que yo acabo de contratar a Iris y Iris la contraté el lunes pasado, pero decidí que hoy sábado, que no me pareció porque no me regala café todas las mañanas, entonces yo la quiero, no, y como está en periodo de prueba, me desvinculo y como en periodo de prueba no tiene derecho. No, señores, eso solo lo puedo hacer viable cuando lo he consignado en el contrato individual de trabajo. Si no está en el contrato individual de trabajo, yo no puedo presumir el periodo de prueba. Solo hay el caso de una trabajadora, perdón, un trabajador o trabajadora, que sí, sí lo presume el Código de Trabajo y es el empleado del hogar. Para trabajo doméstico, ahí dice los primeros 30 días se presumen de prueba. Único caso. En ningún otro caso se va a presumir el periodo de prueba. Debe de establecerse en el contrato individual de trabajo. Y el otro, abogados, por favor, si quiero alegar esa excepción, debe de estar en el contrato y esa es la prueba pertinente, idónea y útil para presentarlo en el proceso, periodo de prueba y el plazo, que debe estar en el contrato individual de trabajo y es el contrato lo que yo debo de presentar. Aunque lleve testigos, aunque lleve declaración de parte,
si yo no tengo el contrato individual de trabajo donde conste el periodo de prueba y el plazo, no hay prueba pertinente y voy a tener probablemente una sentencia condenatoria si el trabajador logra establecer todos los extremos de la demanda. A ver, dígame, Ileana. Hola, Lick, buenos días. Hola. Lick, yo tengo dos consultas. La primera de ellas es qué tan legal o qué tan permitido está que durante el periodo de prueba no sean 30 días, sino que sean, o sea, yo he visto Call, contratos call con center. 90 días, ajá, o sea, 90 días en periodo de prueba. Esa es mi pregunta número uno. Mi pregunta número dos es, estaba leyendo el artículo 119 y mi consulta es decir, licenciada, por ejemplo, que si usted tiene una, una cuota eh, variable entre que 200 300 dólares de combustible y de repente se termina la relación laboral, es decir, que el colaborador cuando pide su indemnización, esta cuota que recibía de transporte, o sea, en dinero, ¿verdad? Para movilizarse, contaría como parte de su, o sea, de la estimación dentro de su indemnización. Esas son las dos preguntas, Lick. Gracias. Ahorita que tengo el artículo abierto, ¿qué es el salario? ¿Para qué se paga el salario? Si me voy a lo literal que dice el artículo 19, que es para beneficio del trabajador, para subvenir las necesidades, para enriquecer su patrimonio. Y en este mismo artículo 119 le dice que los viáticos no van a ser parte del salario, Ileana, aunque se paguen dinero. Ah, Lick, pero en la parte final dice que lo que se consideraba para desempeñar a cabalidad sus funciones, sí, como gastos de representación, medios de transporte. Eso no constituye parte del salario. Ese Mm, mismo inciso tercero le dice, no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad, bonificaciones, gratificaciones ocasionales y lo que recibiera en dinero no para su beneficio. Y ahí le incluye lo de los viáticos. Viáticos no es salario, pero eso tienen que hablar con el encargado de planillas que lo establezca bien. Lick, perdone, ¿y es legal quitar renta y AFP de, por ejemplo, de depreciación, combustible y viáticos? Nosotros quitamos renta. Ujú. No sé, que aquí hay una encargada de planilla que nos ayude. Ya les digo quién es. Ya que no se ofrece voluntariamente. Buenos días, abogada. Hola. Yo soy de nóminas. Fíjese Ah, que nosotros en la empresa actual quitamos el 15, no es el 15%, es las rentas, el 10% si no me equivoco, de lo del tema de depreciación. Quitamos el 10%, pero lo pagamos en un lote aparte. Elena, pero AFP si no le quitan a ese monto. No, no. Ah, ok. ujú. No le Gracias. quitamos a FP, a la hora. Bye. Y lo otro, Lick, mande. perdón por interrumpir, Elena, solo confirmando si eso del AFP es por decisión de la empresa o tiene el fundamento legal que respalda el no, eso no lo tocamos porque no se tiene que tocar. El AFP solamente lo tocamos dentro de los ingresos, o sea, dentro de planilla por los ingresos. No puede ser por depreciación, porque no, como tal, no es un ingreso que beneficia al colaborador, ¿verdad? La depreciación se reconoce como tal, como un
por decirlo así, una herramienta de trabajo porque usted está utilizando su vehículo para poder ejecutar sus labores, entonces la empresa tiene que ser responsable. Cabe mencionar que dentro del pago de la depreciación se contempla el 10%, pero la empresa como tal siempre lo retiene. La empresa lo paga dentro del monto de depreciación y a la misma vez lo descuenta. Ujú. Gracias, Elena. Y aquí qué bueno que tenemos aquí alguien encargada de nóminas y de prestaciones, porque ella nos va a aclarar más cómo se hace en la práctica. No es lo mismo ver el fundamento legal que ver ya cómo lo trabajan las empresas. Yo sé que aquí se hace así. A ver, y en cuanto a lo otro, Ileana, que me preguntaba del periodo de prueba, la ley le dice solo 30 días. Ok. Tendríamos que ver, porque yo sé que esto, y no sé si aquí hay alguien que trabaja en call center, los call centers se han inventado algo de adiestramiento o algo así, que tienen como 3 meses y que de remate te voy a dar capacitaciones y va a ser periodo de prueba. No, eso va en contra de lo que dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo me dice que son 30 días. Lick, gracias. Tengo otra consulta. De hecho, prometí hacérsela, prometí que iba a hacer una consulta para ese día. Fíjese, Lick, que por la naturaleza de la operación en el lugar donde yo trabajo actualmente, em, hay personas que se contratan, por ejemplo, encuestadores para un solo día en ocasiones o para 2 días en un mismo mes. Esa gente está contratada, dizque por servicios profesionales Ujú. y solo pues, o sea, se les quita el 10%. Al final esa gente gana 33.33 y reciben $30 diarios. Yo les preguntaba que, o sea, que cuál es la figura, o sea, con la que traen a esa persona, si hay un contrato o cuál es la figura legal bajo la contratación, pero me dijeron que no, o sea, que como era por un día, que por eso no hacían nada. Entonces, yo quisiera preguntarle en ese tipo de modalidad de contratación que es por un día, o sea, a veces pueden ser 2 días en el mes, no consecutivos, ¿cuál sería la figura? Eh, o sea, es un contrato de trabajo como tal, porque es que me decían, es que mira, no podemos estar haciendo contratos porque a veces son 400 personas solo para un De día, hecho, entonces, hago un contrato de servicios profesionales. Pero miren, todo esto, y no se aflijan que vamos a ahondar más en los temas, solo voy a evacuar las preguntas, solo para que tengan la noción. Hay una diferencia entre la relación de trabajo, y esto lo vamos a ver en el mismo principio de primacía de la realidad, en la relación de trabajo y la prestación de servicio. ¿Cuál es la diferencia? En la relación de trabajo, yo tengo que pagar salario, yo tengo que pagar prestaciones sociales, AFP, Seguro Social, tengo que pagar prestaciones laborales. Prestaciones laborales, todo aquello que no es salario. Vacación, día de descanso, día de asueto, aguinaldo, todo eso y todo eso tiene derecho el trabajador. Servicios profesionales, a mí me conviene más como empleador. Servicios profesionales, simplemente lo contrato para que me ejecute una obra determinada, no le pago seguridad social, no tiene derecho a prestaciones laborales, es decir, que si yo tengo a Rebeca, que es, que es servicios profesionales, y tengo a Brenda con contrato individual de trabajo, en Navidad a las dos le puedo regalar un pavo si quiero, pero a Brenda le tengo que pagar aguinaldo. Y aparte, le tengo que pagar el salario, seguro social, AFP. A Rebeca le voy a decir, aquí está su pavo, el 23 de diciembre, muchísimas gracias, adiós. Y el pago de honorarios. Si yo estoy solo por prestación de servicio por día determinado y solo para que me ejecute esa obra, ahí yo no tengo responsabilidad. Y el contrato se llama contrato de prestación de servicios. Eso es lo que hacen con los encuestadores.
Si me lo han establecido así, si no tiene más horario de trabajo que esos 2 días que van a realizar la labor, ahí, Iliana, esa es la figura. Diferente fuera que contratan a Iliana por 6 meses, por un año, y le renuevan cada año y le ponen servicios profesionales. Ahí es un contrato individual de trabajo disfrazado por servicios profesionales para evitar el pago de AFP y Seguro Social. Y por el principio de primacía de la realidad, puedo tener una sentencia condenatoria. Pero en el caso de los encuestadores, que solo es una vez al mes, no. Vamos a ver. Gracias, Dígame, Liz. vaya, sabe, Iris. Gracias, Liz. Buenos días. Dos consultas. Cuando el periodo de prueba finaliza, por ejemplo, antes de los 30 días que establece el artículo 28, en ese caso, ¿usted considera que, o cómo se termina esa relación? ¿Hay que hacer un documento más o simplemente se le notifica al trabajador? Esa es una consulta. Y con el otro caso que estábamos viendo de los bonos que le daban ocasionalmente al trabajador, yo lo enmarco dentro del inciso tercero del artículo 119, es que por la mera liberalidad le da esa bonificación, entonces ahí consideraba que no era parte del salario, ese bono que le estaban dando, así. Esas son mis Bono, consultas. bono Iris, sí es de vez en cuando. Pero yo Ujú. siempre les recomiendo, tal en tu mano, no lo haga consecutivamente. Si lo Ah, quiere hacer al fin de año, pero no seguido, porque me puede traer problemas y ujú. ir un trabajador a plantearlo hacia los juzgados. Y en Entonces ahí era como no era bono, digamos, el que le no, ahí daban era porque que yo a estaban Christopher le di los consecutivos. últimos 3 meses, se lo di consecutivo. Ah, perfecto, ahí entiendo la diferencia. Y Gracias. el otro, Iris, ustedes tienen un rol de verdad muy importante. Contrato individual de trabajo, si yo he plasmado que los primeros 30 días son de prueba, el mismo artículo me dice cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin expresión alguna. En esos 30 días ya, o sea que al día siguiente yo diga, no, esta señora no me funciona, la voy a mejor aquí y no tiene derecho si yo lo he plasmado bien en el contrato individual de trabajo. Reviso eso. Y si no, por favor, siempre el finiquito de la forma establecida en el 402 del Código de Trabajo, documento privado autenticado, hoja Ministerio de Trabajo, hoja de juzgado con competencia en lo laboral. Dígame, Elena. Abogada, y es que referente a lo de los contratos y el tiempo del periodo de prueba, entendí muy bien de que si está plasmado en el Código de Trabajo de que hay un periodo de prueba como tal, pues se respeta y no se paga una indemnización, si lo logré entender. Pero si no estuviera estipulado y la persona renunciara, ¿cómo sería en ese caso? Y esa persona comenzase a alegar derechos. Lo que pasa, Elena, es que aquí en El Salvador, lo vamos a ver cuando veamos la terminación de contrato, aquí en El Salvador, cuando un trabajador renuncia, tiene derecho a la prestación por renuncia si ha trabajado por más de 2 años, si ha presentado el preaviso Ok. y si ha presentado la renuncia de la forma legalmente establecida. Ok, eso sí, muy bien. En el tema de que digamos que esta persona solamente estuvo solamente un mes, no aplica, ¿o No, sí? no, lo que pasa es que tiene que ser 30 días, menos de 30 días, No aplica. no. O sea que después de 30 días sí se le pueden pagar derechos, más que todo. Más de 30 días, si no se ha consignado esta cláusula en el contrato individual de trabajo, se presume un trabajador ordinario. Ok, después de 30 Sí, días. sí, digamos, Elena, que usted tiene 5 días de trabajar conmigo Ok. y yo la despido. Usted puede ir a reclamar indemnización por Ujú. despido injusto, aunque haya trabajado solo 5 días. Si yo no plasmé
que eran los primeros 30 días de prueba. Ya. Y nosotros como empresa estamos obligados a pagarlo. Así es. Que no dejamos o sea, desglosado en el código, en el contrato. Así es. Bueno, Si excelente. yo no establezco, Elena, en el contrato individual, y eso fíjese siempre y haga la observación siempre, Ujú. tengo que dejar consignado el periodo de prueba y el plazo. Y el Ok, plazo no solo decir un año, no, tengo que justificar de por qué lo voy a contratar un año, ok, como dice el perfecto. artículo 23 del Código de Trabajo. Perfecto. Yo tengo una Entonces, duda. Buenos dígame, días. voy, voy, Como voy, voy, ahorita, voy, voy que sí, voy perdón, con Patricia. con Alejandro, voy primero con Pati, el ok. protagonista, a ver si a Pati después vos. Dígame, Bessie. Días. Mi pregunta, no sé si me escuchan bien. Sí. Sí, 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 sí. Hola. Sí, 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 lo escucho. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, vale. Ok. A ver, mi pregunta es la siguiente. Fíjense que tuvimos un caso en una empresa donde yo trabajé, donde la persona quería poner su renuncia programada. Él tenía de antigüedad 2 años, 2 meses, casi que exactos. Entonces, él quería poner su renuncia programada, se presentó a dejar carta, me llamó y me dijo, mire, porque se presentó un sábado y ese día yo no estaba ahí en la oficina. eh, y bueno. La cosa es que él llevó su carta, se la dejó al contador y en la carta decía que renunciaba a partir del 16 de ese mes, ¿verdad? Tal cual, así. Bueno, yo llegué el lunes, recibí la carta y cuando vi la carta me asusté, ¿verdad? Porque dije, híjole, él ya renunció. La No, carta no, estaba redactada en hojas del Ministerio de Trabajo, juzgados de lo laboral o en documento privado autenticado. no, no, papel bond normal. En una servilleta, ajá. Sí, casi. Entonces vino y la cosa es que el día lunes, ¿verdad? La jefa de él realmente ya no lo quería tener. Ya no lo quería tener en el equipo porque era una persona que nosotros no teníamos en ese momento manera de justificar su asistencia o de comprobar su asistencia. La única forma era a través de un informe que él tenía que mandar diariamente, pero él no mandaba sus informes. Un día sí, un día no, y así iba, ¿verdad? Bueno, entonces la jefa ya no lo quería. Cuando yo le dije a ella que él había renunciado, me dijo, perfecto. Y entonces, mándeme la carta, vea. Vemos la carta juntas y nos damos cuenta que en realidad ese no era un preaviso, era una renuncia, ¿verdad? Así lo entendía yo, ¿verdad? Y ella también. ¿Qué pasó? Le pedí que llegara a entregar entonces sus herramientas de trabajo y vino él y me dijo, no, yo quiero hacer los 15 días. Yo estoy renunciando, vine el 16 del mes para renunciar porque yo quiero hacer los 15 días. Y le digo, pero mire que en la carta no dice eso. En la carta lo que dice es que usted está renunciando a sus derechos. Y la jefa, que ya no lo quería, sinceramente, hay que hablar lo que es, me dijo, no, que se vaya, yo no le voy a dar 15 días, yo ya no quiero que trabaje aquí, he perdido la confianza y bueno, fue un gran relajo. Para no hacerlo muy largo, al final yo tuve que terminar hablando al ministerio, hablé al Ministerio de Trabajo, en el 130. Marqué el 130 y no me pidieron nada, no me preguntaron mi nombre ni el nombre de la empresa, nada, y me asesoraron. Y lo que me dijeron fue que teníamos que recibirle la carta donde él pusiera sus 15 días, porque claramente él sí quería cumplir con lo que decía la ley, pero que lamentablemente quizás por desconocimiento él había hecho mal la carta. Entonces que nosotros se la teníamos que recibir. Bueno, al final eh, hablé con la gerente, ¿verdad? Encargada del área y me dijo, ve si yo a él no lo quiero, paguémosle su tiempo. Ah, porque también hablé con un abogado, ¿verdad? El abogado laboral de la empresa y me dijo, ve si realmente esa carta es válida. Nos podemos ir a juicio y podemos no pagarle a él su tiempo. Pero lo que va a pasar es que cuando vayamos al juicio, lo que ustedes van a tener como empresa que pagar abogados y encima después le van a tener que pagar a él, porque probablemente cuando él te exprese que él se había equivocado y que por desconocimiento, aunque en teoría no debería, ¿verdad? No deberían de aceptar desconocimiento de ley del empleado.
pero las leyes ahorita están complicadas y lo más seguro es que se va a ir por un despido injustificado. Y tal cual esa fue la explicación que me dieron en el ministerio, que teníamos que recibirle la carta porque si no se podía ir, no recuerdo el artículo, creo que era el Por el 80. artículo 4 de la ley de prestación por renuncia, pero es que ya se la habían recibido. Ajá, entonces, pero es que le recibimos solo el papel de él. Lo que él hizo después, digamos, eso fue un sábado. El día lunes, él lo que hizo fue correr al ministerio a poner el preaviso. Pero yo tenía la carta que decía que él había renunciado el 16. Entonces, el caso fue bien complejo. Al final, para no complicarnos con la gerente, decidimos aceptar, pagarle su tiempo, ¿verdad? Porque eso era lo que él quería, claramente, y no dejarlo trabajar los 15 días porque ya había una pérdida de confianza. Mi pregunta es, ¿actuamos correctamente? ¿Qué hubiera sido procedente en este caso? O sea, nosotros teníamos la renuncia de él el 16 del mes y él se fue el 18 a hacer la renuncia programada. Entonces, ¿cómo hubiera sido la forma, digamos, correcta de resolver este caso? Lo que pasa, Bessie, es que efectivamente el trabajador no tenía derecho porque no lo había presentado de la forma legalmente establecida. Pero le voy a decir algo. Todos nosotros los que estamos aquí somos de la parte empleadora, somos representantes patronales. No dejamos de ser trabajadores, pero somos representantes patronales. Velamos por los intereses del representante legal y que él no sufra consecuencias. Lamentablemente, aunque no le corresponde el derecho, usted va a hacer la asesoría y le va a decir al trabajador, no lo presentaste como dice la ley, pero usted corre el riesgo que este trabajador se vaya a los juzgados de lo laboral. Yo hubiera peleado y hubiera ido, mire, aquí tengo esta carta, no tiene el derecho. Pero como ahorita lo que les digo de los criterios judiciales que están medio extraviados, yo no me arriesgaría. Y por ejemplo, cuando a mí me tocó litigar por una empleadora, yo siempre era como, bueno, vamos a pagar. Si el trabajador a los salvadoreños me salía tonto y no me quería recibir el cheque, no me que bueno, entonces vámonos a los juzgados y allá vamos a hacer una negociación del 50% y en cuotas. Pero yo, si hubiera sido yo gerente o el representante, no me hubiera complicado la vida tampoco. Y si lo que quiero es la desvinculación, le pago y que se vaya. Y no lo dejo ni siquiera trabajar. Así que legalmente, sí, ustedes tienen el derecho, pero para no complicarme la vida, creo que actuaron con mucha inteligencia. A ver, Patti. Hola, buenos días, licenciada. Tengo tres consultitas. Al principio usted mencionaba que en los contratos individuales de trabajo, estos pueden como acomodarse, por decirlo así, y colocar como ciertas cláusulas. Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo, al momento de subirlo al portal de oportunidades, este ya tiene un modelo por el cual pues prácticamente la empresa tiene que regirse. Entonces, de lo contrario, este no es aceptado o es observado por medio del Ministerio de Trabajo. Entonces, quiero saber cómo este puede acomodarse en las cláusulas que tiene el contrato. Y también la otra consultita es que con relación a las causales de despido en el artículo 50, tengo la duda con relación al causal número 3 y el número 18 que usted mencionaba con relación que el trabajador llegase en un estado de ebriedad. Entonces acá menciona el artículo 50 que aquí menciona que la causal de terminación sin responsabilidad para el patrono. A pesar de esto, siempre debe de cancelársele la indemnización al trabajador a pesar del tiempo que éste tenga, eh, porque sé que es bastante difícil como comprobar en el causal número 3 por la pérdida de confianza del patrono y quizás la causal número 18 sí podría comprobarse si hubiesen testigos, pero por ejemplo en la causal número 3 o incluso número 2, ¿cómo podría probarse que es por negligencia reiterada del trabajador? Y la última consulta
es con relación a los contratos por servicios profesionales. Al principio pues mencionaba que trabajo en un hospital y acá por lo general los enfermeros y los médicos ya tienen su trabajo fijo. Entonces, pero estos desean trabajar por medio de servicios profesionales y aquí es por el tiempo o por el periodo de un año. Entonces, esto sería lo correcto, lo ideal trabajar con esta modalidad o cómo podría realizarse. Solo antes de que continuamos. A las 10 quedamos que era el receso, ¿verdad? 10:30. 10:30, Lick. Ah, permítanme un segundo. A ver, gracias, ingeniera. Estábamos con el principio protector, que fue el que nos llevó a a estos casos. Vamos con el segundo principio, que este sí está regulado expresamente en la Constitución salvadoreña, en el artículo 52, que es el principio de irrenunciabilidad. ¿Qué me dice el artículo 52 de la Constitución? Artículo 52 me dice, los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. A ver, díganme un derecho irrenunciable, pero no voy con los abogados, ya aburrimos los abogados. Alex, El derecho irrenunciable a tomarse los días de vacaciones, aunque ellos quieran, no debería la empresa de aceptarlo, entiendo. los 15 días de vacaciones, o a que no se me pague la prestación por vacación. Llegar a una negociación ahí. A ver, Es el principio de irrenunciabilidad. Bueno, perdone. sí, dígame. Yo tengo anotado de la clase pasada que los derechos laborales no pueden ser renunciados por el trabajador. El trabajador no puede laborar durante su periodo de vacaciones, ya que va en contra del derecho. No Creo puede que como es contrato individual, ¿vea? el artículo 52 y el artículo 182 del Código de Trabajo, que prohíben cualquier acción que implique renuncia a estos derechos. En la práctica hablábamos, Alex, que sí hay empresas que lo hacen, pero lo sacan de planilla esos 15 días, lo sacan como servicios profesionales. A Gracias. ver, Jocelyn, quiero ver. Voy a ver con las que no, solo las tengo en vista y no. Jocelyn ni siquiera. Ole me decía algo, disculpe. Es que no Ay, logré aquí está. escucharlo. Perdón, tengo un poco de interferencia, entonces me tocó decir que no haga mucho ruido. Dígame. Jose, dígame un derecho irrenunciable. En este caso serían pues a las prestaciones, ¿Cuáles prestaciones? las vacaciones, aguinaldo. El aguinaldo. A ver, aunque el trabajador quiera, por ejemplo, lo más común que hacen que quieren renunciar a seguridad social, prestaciones laborales. No quiero que me paguen AFP Seguro Social, guárdese las espaldas. Si es un trabajador ordinario, usted como talento humano haga siempre la recomendación y la observación que se debe de respetar eso. Porque es en una inspección de trabajo, me puede acarrear una multa. Dígame, Bessie. Hola, Alec. Yo eso quería mencionar. También aprovecho de ponerles un ejemplo. También no se puede renunciar al derecho de la maternidad, por ejemplo, que sería parte del derecho de salud. Yo tuve un caso en una ocasión de una embarazada que ella trabajaba en el área de ventas, tenía salario base más comisión, pero ella cuando se iba a ir a maternidad no iba a comisionar porque no iba a trabajar, entonces ella quería trabajar en su periodo de maternidad. A lo cual pues le dijimos que no, ¿verdad? No se podía y que no podíamos dejarla que trabajara desde casa ni nada de eso, que tenía que gozar su derecho de maternidad. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Muy interesante el caso, porque sí es de ver cómo sacaron el salario mensual, ¿ve?
Porque si era por comisión, tenían que hacer el cálculo del 142 pesos. A menos que Elena me diga, no, Lick, tiene que ser solo el salario base. A los derechos irrenunciables. Así es. No, Ah, bye. Gracias. aguinaldo, Gracias. vacaciones. Y cada una de las prestaciones. Hay otros que están disfrazados como, por ejemplo, y no son reconocidos en la legislación secundaria. Recordemos, Código de Trabajo preconstitucional estuvo antes de la Constitución de 1983, por tanto, todo lo que encuentre usted contrario a la Constitución se debe de respetar todos el parámetro mínimo que existe en la Constitución de la República Salvadoreña, establecida desde el artículo 37 y siguientes, que regula el derecho de trabajo. Por ejemplo, ustedes saben que en la Constitución de la República me dice, todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo. ¿Se respeta esto en El Salvador? ¿El salario mínimo? Fíjense, Código de Trabajo de 1972 no me regulaba. Por ejemplo, eh, no me regulaba para las trabajadoras del hogar, trabajadora a domicilio, salario mínimo. Esto se ha ido regulando con el tiempo por medio de algunas inconstitucionalidades que su servidora tuvo la oportunidad de promover a favor de los trabajadores, donde vía jurisprudencial ya se ordenó que se regulara el salario mínimo para estos trabajadores. Me dicen lo de los CAPI en un mensaje. Si los CAPI, ay, no había visto sus mensajes. Si los CAPI se podrían renunciar como tal o simplemente no hacer uso. Porque hay muchas instituciones que antes de los CAPI daban servicio de guardería y no todos los trabajadores lo utilizan. No hacer Porque uso, por ejemplo, porque como hay personas que no, digamos, no les ajusta o las opciones que les está dando el empleador no les parece, entonces, en ese sentido sería. lo que pasa es que tampoco, Iris, puedo obligar al trabajador que lo haga. O sea, si yo simplemente no quiero dejar a mi hijo ahí, no me pueden obligar. Yo como empleador cumplo. Mire, aquí está. Lo que no puedo hacer es dejar de hacerlo yo como empleador, ya sea por outsourcing o teniéndolo ahí dentro de la forma establecida en la ley. Ujú, ujú, perfecto. Vale. Entonces, ese principio de irrenunciabilidad regulado en el artículo 52, hay diversa jurisprudencia que establece, y ahí se lo comparto en la presentación, que me dice, por ejemplo, en el mismo Código de Trabajo, habían inconstitucionalidades, como otra también del salario, del artículo 136, inciso final del Código de Trabajo. Si ustedes se fijan, del artículo 119 en adelante, hay muchas formas de protección del salario. Y esta es el trabajador, quiera o no quiera, como por ejemplo, ¿saben ustedes que está prohibido pagar el salario en centros de recreación? Si yo, por ejemplo, los invito ahora en la tarde, noche, miren, nos vamos a ir a la Chapu de carretera al puerto. Nos vamos a ir al almuerzo navideño. Y yo decido, y porque se ríen, y solo los caballeros, las niñas no saben qué es eso. Y Elenita la vamos a llevar cuando venga. A ver, nos vamos para allá. Y vamos a ir ahí. Y la cuestión es que comienzan todos a tomar bebidas espirituosas y decido, ¿saben qué? Estoy de buenas, aquí le voy a pagar el salario y le voy a pagar el aguinaldo. Pero comienzan ante la insistencia de ustedes, páguenme, 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 páguenme. Es una protección del salario, es una prohibición expresa. Si vengo yo como empleador y les pago ahí y ustedes se alegran tanto que ya el día de mañana amanecen sin salario, por incumplir yo esa obligación,
puede habilitarlos a ustedes a irme a reclamar salarios adeudados. Porque yo como empleador cometí una prohibición establecida en el código mismo. No puede usted renunciar a decir, no, págueme ahí, no importa, porque está establecido en el mismo código. Segundo principio, principio protector, principio de irrenunciabilidad, principio de continuidad en las labores. Por regla general, todo trabajador es contratado por tiempo indefinido. Artículo 25 del Código de Trabajo. Yo no puedo venir a decir, mire, fíjese que yo voy a contratar a Andrea Mariona, la voy a contratar para un año. Ella es, permítame, quiero ver en qué trabaja Andreita Mariona. Ella es especialista en talento humano y yo la voy a contratar anualmente. Estoy en el departamento de talento humano. ¿Qué va a desarrollar ella? Actividades de talento humano, labores permanentes. Ahí no puedo no señalar yo plazo. ¿Por qué? Una de las características de señalar un plazo en un contrato de trabajo es que no sean labores permanentes. Si el giro de la empresa es eso, si ella va a estar todos los días haciendo labores permanentes de la empresa, ese plazo se tiene por no válido por la jurisprudencia. Eso la jurisprudencia ha dicho que son contratos fraudes de ley. Lo puedo seguir haciendo, usted si quiere hágalo. Pero si hay un problema legal con algún trabajador, mejor concilie antes. Porque por el principio de continuidad en las labores, ese plazo se va a tener por no válido. Pero, mire, fíjese que yo le hago que me firme el finiquito todos los años. Sí, eso me protege para que en el momento de pagar la indemnización no se me acumule lo de todos los años. Sí he hecho bien el finiquito. Porque si no he hecho bien el finiquito, peligroso y me condenan desde el inicio de la relación de trabajo. ¿Qué me dice? Ya le doy la palabra. Artículo 25. Oigamos a la trabajadora. Andreita Mariana, ¿me lee el artículo 25, por favor? Dana me está pidiendo la palabra, Andreita, si no la tiene a la mano. No, perdón que no lo tengo a la mano. Vaya, Dana. Espérame, Lick, que no sé si lo tengo a la mano. Yo les tengo mucha fe. Yo hablo las cosas que no son como si fuesen, como dice Hebreos 11. Así que yo a todos lo pongo con las manos levantadas. Nahum. Sí, hola, buenos días. Hola, Artículo Nahum. 25, Código de Trabajo. ¿Sí Los es? los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa se consideran Ojo, celebrados por tiempo indefinido. subrayenme permanente, subrayenme permanente. Labores permanentes. Ajá, continúe, ¿no? Se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos señale plazo para su terminación. La estipulación de plazo solo tendrá validez en los casos siguientes. Literal A, cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse pueden ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales. Y, literal B, siempre que para contratar se hayan tomado en cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o parcial de las labores de manera integral o sucesivas. A falta de estipulación en el caso de los literales anteriores, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. Gracias. Me relacionan ese artículo 25, por favor, al artículo 23, numeral cuarto, que literalmente reza, el contrato escrito contendrá el plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido en el primer caso, es decir, cuando se señale plazo,
deberá hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a plazo. Esos contratos individuales de trabajo que dices, plazo, 1 año. No, eso está mal hecho. Usted tiene que justificar por qué va a señalar ese plazo. Se entiende por tiempo indefinido. Esta es una costumbre que se da aquí en el país. Año con año celebran contrato individual de trabajo. Eso la jurisprudencia ya ha señalado que es contrato fraude de ley. Algunas empresas lo que hacen es año con año pagan también la indemnización. Esto no está regulado en ningún documento, solo hay un memo del Ministerio de Hacienda del año 1900 ayer, pero solo lo hacen para que, por ejemplo, si yo lo voy a despedir en diciembre 2024, yo voy a pagar únicamente lo de 1 año. Pero si está usted haciendo esta costumbre de año con año, de estar realizando el finiquito, hay un nuevo criterio jurisprudencial que le exige que establezca la cantidad que usted está dándole al trabajador en el finiquito. Ya no basta solo establecer las generalidades, sino que tiene que consignar, le voy a hacer llegar un ejemplo de eso. Dígame, Christopher. Gracias. Solamente una consulta. Bueno, de hecho había bajado la mano porque creo que con la lectura del artículo se me quitó la consulta, pero igual se las voy a preguntar por cualquier cosa. Aunque siempre hablando a propósito de los contratos con tiempo establecido, es decir, no indefinidos, sí, ¿verdad? Como lleva truco, como lo que estaba diciendo, porque si son labores permanentes, estamos viendo, ¿verdad? Que se tendrá por no válido ese plazo, ¿verdad? Sin embargo, si es cierto que son labores permanentes, pero por ejemplo se le pone en el contrato que va a ser por tiempo definido o un plazo establecido, porque póngase un ejemplo, que es una empresa que se dedica a realizar labores de selección de personal, ¿verdad? Para otras empresas. Entonces, voy a contratar a alguien solo de junio a diciembre porque es mi temporada alta. Va a ser las actividades de la empresa, relativas a la empresa, es decir, labores de carácter permanente que tienen todos los otros empleados. Pero yo sé que de junio a diciembre me sube la requerimientos de selección, entonces vengo y solo la contrato por 6 meses. Aunque las labores que ella va a realizar son las que todos los demás realizan durante todo el año, también se consideraría no válido eso si yo le pongo que en el contrato de que va a ser por tiempo indefinido para el proyecto de selección de junio a diciembre. No sé si siempre se tendría por no válido el plazo o se puede ponerlo así. Si lo justifico, las circunstancias o acontecimientos que motivan el contrato a plazo. Y deje eso. Vámonos ahorita. Señores, fueron al Black Friday. No. Paréntesis. Señoritas, en Pamela sí hay buenos descuentos. 50% para todo lo del pelo. Yo me compré proteínas, champú en seco y un montón de cosas. Perdón. Voy por lo de Black Friday. Sí les prometo que tengo mi punto en eso, en el derecho laboral. El Black Friday y la época navideña, ven esas pobres mujeres envolviendo regalos. ¡Qué terrible! O sea, a mí conmigo quiebra Simán porque me tardo 1000 años en envolver ¿son o no son labores permanentes? Envolver regalos. Simán, envuelve o no envuelve regalos. Es labor permanente. Pero la demanda aumenta en diciembre. Ahí puedo llevar yo mi justificación para señalar un plazo, que es un ejemplo más común que ese que me plantea, pero es similar. Si yo justifico que realmente se me aumenta la demanda en este periodo del año, yo puedo señalarlo y no le vería ningún problema. Todo está en hacer bien desde el principio, desde el contrato individual de trabajo, amarrarlo bien. Y eso es función de talento humano, porque le puedo decir, a veces quieren que en el proceso laboral los abogados hagan magia. Si no está bien establecido desde el inicio, por más que le paguen al gran abogado, si no está bien establecido, no va a poder tener una buena estrategia de defensa.
Plazo. ¿Alguien más me había pedido la palabra? Dígame, yo sé. Hola, Lick, sí, yo tenía la consulta y creo que pues ya con lo que estaba hablando con Christopher y lo que hablábamos desde el inicio sobre los contratos, yo trabajo para un outsourcing, entonces me topo con algunos contratos que son para mí curiosos, vea, por ejemplo, en el caso de las constructoras que contratan, en este caso, proyectos demás, porque tengo un caso de una constructora que está buscando un proyecto de 2 años. En este caso, pues las prestamos Se sigue le la firma de corta, un yo sé. contrato, en este caso. Hoy se me quedó congelado. Hola, Lick. Sí, creo que el Así. internet, no sé si me Sí, escucha pero mejor. es mucho mejor así, sin la cámara, ajá, dígame. Ok. Sí, le consultaba que en este caso he visto algunos contratos por 2 años, por proyectos, ya que el proyecto está como estipulado que va a durar 2 años. En este caso aplica lo mismo, que tiene que ser como bien detallado. Así es. Y si son en este caso válidos. Sí, en esos casos, como por ejemplo, contrato de outsourcing eh, de vigilancia. Vigilancia, servicios, ay, los limpieza. Igual, constructoras, porque se paga por proyecto. Entonces ahí es válido el plazo, pero tienen que fundamentarlo igual, yo sé. Ok, de acuerdo, Araceli. Dígame, Carlos. En relación a lo que se estaba comentando, a los plazos por contratos de outsourcing por proyecto, bueno, generalmente el plazo puede ser así de 2 años, pero como se trabaja por producto, los productos sí van estipulados en relación a ciertos lapsos de tiempo. Entonces, en esos lapsos de tiempo es donde se cumplen los 2 años. Entonces, es como de hacer una relación correcta entre las entregas de producto, porque generalmente por proyectos se trabajan con indicadores, ¿verdad? Y tras la entrega de cada producto, así se van agotando las etapas del proyecto y al final se finaliza con la entrega del cumplimiento de todos los indicadores. Por eso sí se puede elaborar un contrato de proyecto, digamos, en un plazo de 2 años y no se puede confundir. Sí está bien estipulado. Así es. Gracias por la aportación, Carlita. Antes de darle, dígame, Perdón, perdón. no, le puedo hacer una pregunta, pero si es de materia laboral, solamente que no está dentro del principio que estamos viendo. Solamente tengo una pequeña duda, es en relación a las retenciones que se le hacen a los trabajadores por cuota alimenticia. ¿Será que le puedo hacer una pequeña consulta, nada más? Sí, pero si gusta, ¿cree que me la puede escribir en WhatsApp? Sí, con gusto. Y ya, porque creo que voy a necesitar la ayuda de Elena. De acuerdo, Lee. Elena, ¿para qué me metí aquí? Y no nos ha dicho cuándo viene El Salvador, que ese día sí o sí nos vamos a reunir. Justamente eso estaba hablando con mi jefe, le estoy diciendo de que tengo 3 días que ir a El Salvador. Entonces me dice, ¿eso no lo habían contemplado? No, le digo. Entonces me digo, bueno, no, no pasa nada, si voy a ir, no se preocupe. Ah, bye, bye. Solo pónganme atención todos, por favor. Hay 3 casos y grábenselo en lo que el periodo de prueba y plazo no vale, aunque lo consigne en el contrato individual de trabajo, para que piense bien cuando va a contratar a alguien. Plazo y periodo de prueba no vale con directivos sindicales. Y el problema es cuando es un sindicato de trabajadores independientes o de gremio. Si es directivo sindical, usted no puede hacer la desvinculación. No se me va a aplicar el artículo 28, salvo que usted lo quiera hacer en El Salvador
a diferencia de otros países de Centroamérica, estos 3 trabajadores que les voy a decir, sí se puede dar un despido de derecho. Sí pueden ir, ¿qué es el despido de derecho? Que son ustedes los que van a iniciar el proceso laboral y decirle, señor juez, mire, fíjese que ese trabajador no está cumpliendo con las obligaciones o incumplió o hizo algo del artículo 50. Decláreme en sentencia definitiva que está terminado el contrato sin responsabilidad para mí. Pero lo tiene que iniciar usted. El periodo de prueba no vale para directivo sindical. No vale para enfermo crónico incapacitante, porque tiene un fuero protector por el Estado. No vale ni plazo, no vale, es decir, que la desvinculación tiene que ser autorizada por juez con competencia en lo laboral. Si usted se atreve a despedirlo y llevar de justificación el periodo de prueba o el plazo, se lo van a declarar sin lugar por el derecho de estabilidad laboral que tiene. Y hay una trabajadora que haga lo que haga, no puede ser despedida ni directamente ni autorizado por juez de lo laboral. Ella tiene estabilidad porque tiene derecho de conservación del empleo. Es la mujer embarazada. Si la empleada del hogar que trabaja conmigo, tengo un precioso adolescente que me está enseñando a ser buen oyente, que es mi maestro en muchas cosas y mi paciencia y todo. Si la empleada del hogar, Eduardo Andrés, me la saca de paciencia y me lo avienta de las gradas, me lesiona a Eduardo Andrés, las que son mamás o tienen hermanitos chiquitos, entenderán que uno va a querer agarrarlas del pelo. Pero no, no la puedo despedir. Puedo ir contra ella en materia penal, pero en materia laboral yo le tengo que seguir pagando su salario y las prestaciones, porque ella tiene derecho de conservación del empleo. Abogados me anotan en el artículo 50 del Código de Trabajo, pero me lo ponen. Estas excepciones no son válidas en el caso de enfermos crónicos, incapacitantes, en el caso de directivo sindical y en el caso de mujer embarazada. No puedo alegar el artículo 50, porque esas son causales de terminación de contrato. Repito, plazo y periodo de prueba no es válido, porque ya lo dijo la jurisprudencia, no es válido en caso de directivo sindical, enfermo crónico, incapacitante y mujer embarazada. Voy, dígame, Ileana. Hola, Lick. Hola. Lick, yo tengo una consulta con lo que usted mencionó de que hoy es súper común, Lick, de que año por año renovamos contrato. eh, o sea, y prácticamente o sea, es anual lo de los contratos. Mi consulta es, Lick, entonces, si finiquitamos, si es válido esta figura de finiquitar e iniciar otro contrato, o aunque finiquitemos y entreguemos el pasivo laboral, esta figura no tiene validez. Lo que pasa es que si usted lo hace bien, Ileana Alejandra, Ale mejor, ver, o Ili. Sí, Ale, mejor. Vaya, Ale, si usted lo hace bien en hojas redactadas por Ministerio de Trabajo, por Juzgado de lo Laboral o documento privado autenticado, y lo hace con los nuevos formatos que están dando de señalar las cantidades, usted no tendrá problema. Si, por ejemplo, yo ingresé a trabajar desde el año 2000 con usted y usted todos los años me ha indemnizado, usted va a presentar, o el abogado que va a presentar los finiquitos
Entonces, en una probable condena, y voy a alegar la excepción de pago. En una probable condena, lo que me van a condenar es del último año nada más. Para Ujú, cuestión de cálculo, sí vale. ujú. O sea, pero eso de, o sea, vaya, por ejemplo, si alguien, bueno, por ejemplo, yo me voy a poner en el caso, la persona de recursos humanos, porque siempre va a haber trabajo en recursos humanos, entonces es incorrecto darle el nuevo contrato y que diga que es solo por un año, cuando sabemos que la labor va a tener una continuidad y así para los Es 1.000. contrato fraude de ley, pero se sigue haciendo. Si al final lo que va a proteger es el pago de la indemnización y usted se está protegiendo con el finiquito, jurisprudencialmente, perdón, Ale, es incorrecto, porque es Ok, fraude de ley, ujú, pero en la práctica sí es viable. ok. Ahora bien, Lee, si se hace así, pero no se paga la indemnización, ahí sí estamos mal, vea. Ahí sí, Ok. porque lo malo es, Ale, querer ir a alegar en un proceso laboral, en sede judicial, ir a decir, no, pero es que no tiene derecho porque es un contrato a plazo. La indemnización por contrato a plazo es en el artículo 59 y que solo tiene derecho a indemnización si, por ejemplo, es señalado para un año que finaliza en diciembre y a mí me despiden en noviembre. Y esa indemnización se saca de manera diferente porque solo me van a sacar la indemnización del periodo que faltaba para culminar el plazo. Solo en ese caso. Ok, Bye, perfecto, Lee. bye. Gracias. Dígame, Elena. Abogada, fíjese que, bueno, ya que estamos hablando de los contratos, nosotros tenemos un caso peculiar con una persona que fue privado de libertad. Esta persona, pues yo tomé las planillas de El Salvador y fui a El Salvador en abril de este año. No lograron darme más amplitud del tema y casi no conocía mucho la ley de El Salvador. En Honduras lo manejamos de que si una persona es privada de libertad, porque justamente teníamos un caso igual aquí en Honduras, el Código de Trabajo de nosotros dice que nosotros tenemos la responsabilidad y sin libre de cualquier proceso, es que después de los 6 meses la persona puede ser dada de baja, ¿verdad? Nosotros la suspendemos como tal de la planilla porque no está ejecutando un trabajo laboral, ¿verdad? Entonces nosotros la sacamos de la planilla, pero, o sea, queda dentro de la planilla como tal, pero como suspensión, sin goce de salario ni nada, porque está privada de libertad. Después de los 6 meses, nosotros podemos darle de baja, ¿verdad? Y nosotros solamente tenemos la responsabilidad de pagarle los derechos laborales, que son los irrenunciables para cada colaborador. Pero en el caso de El Salvador, yo tengo la duda y hasta el día de hoy la persona sigue dentro de la empresa como tal en la planilla, pero sin goce de salario. Lo último que me enteré es que ya le dieron una condena. Mi pregunta es, ¿cómo la empresa debe de reaccionar? Porque ya ha pasado bastante tiempo. Según lo que yo puedo revisar en el sistema, cuando estuvo la persona de planillas en El Salvador, es que esta persona a partir de agosto del año pasado estaba en suspensión laboral. Como tal, no tengo toda la información de la persona, en qué momento fue apresado, en qué momento le dieron la condena. No tengo mucha información como tal, pero después de cuánto tiempo de la privación de libertad la empresa puede terminar la relación laboral. Vamos a ver. Suspensión de contrato de trabajo regulado, que también lo vamos a ver en su oportunidad desde el artículo 35 y 36, como dice Elena, la suspensión no es buscar la terminación de contrato, sino mantenerla, solo que no surte efecto. Así como cuando ustedes eran novios y le daban y cortaban, y perdón, se daban tiempo con el novio. Es igualito, solo que usted no presta un servicio, no tiene derecho a un salario, porque el salario es una contraprestación. Yo no soy Santa Claus, yo no doy regalo. Yo no tengo obligación de pagar si usted no me está prestando un servicio. La suspensión de contrato me dice, artículo 36, sexto, por la detención de cualquier clase que sufriera el trabajador. Elena, ¿cómo se dieron cuenta que estaba detenido?
Como le comento, abogada, no tengo mucha amplitud. Cuando yo fui a El Salvador, la persona que llevaba las planillas en su momento me dijo, mira, esta persona la tenés que sacar sí o sí, o sea, tenés que estarle haciendo la suspensión de contrato o la suspensión de salario porque está privado de libertad. No lo olvides y yo cada quincena yo tengo que estarle suspendiendo su salario porque el sistema, él como tal, sigue dentro de, ¿verdad? Hay un artículo aquí que no me recuerdo si me pregunta más tarde y me da chance de leer porque no le quiero dar una mala asesoría, que es hasta 9 meses o hasta donde dure la condena. Le pregunto cómo se enteró Elena, porque hay muchas empresas que han caído en este error. Si el trabajador falta por más de 2 días consecutivos sin presentar justificación, usted como empleador no tiene que andar averiguando, Exactamente, es como un no tiene, abandono de trabajo. no tiene que andar atrás del trabajador diciendo, gracias Yancy, Yancy me da el 44, veamos. No podrá durar más de 9 meses la suspensión del contrato por la causal primera de 36, ni más de 3 meses la que tuviera conforme los ordinales 2 y 3 del 37, que son causales económicas. En el caso del 40, no. Gracias, Yancy. Vamos. eh, no Es el tiene por 45, creo que es. La suspensión del contrato finaliza al desaparecer la causa que la motivó o en su caso al cumplirse el tiempo máximo de duración, que para la, qué en el artículo la, anterior. la cuestión, Elena, ¿cómo se dio cuenta usted de empresa? Ujú, Señores, el empleador no es el papá del trabajador. exacto. Usted no tiene por qué andar atrás preguntando, mira, papito, ¿y por qué vas a faltar a tu trabajo? ¿Estás enfermito? O mira, estás detenido, o qué pasó. Y si ni siquiera la familia ha llegado a decirle qué pasó con el fulano, lo más saludable para mí es iniciar el proceso de terminación de contrato porque se fue el fulano. Pero Ujú, algunos porque es muy costoso, no lo hacen, pero usted tiene la justificación de, mire, desde esa fecha en los controles de asistencia no vino. Faltó el trabajador, llevó a la jefa de talento humano, llevó a los compañeros de trabajo, si han dado caso denuncia el trabajador. Pero en este caso, que ya hubo una sentencia ejecutoriada, me dice el artículo 48, que son las causales de terminación de contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial, Elena. ujú. El contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin necesidad de intervención judicial por la causa siguiente, por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión. Pero voy a lo mismo, Elena. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Tienen ustedes copia de la sentencia? Correcto. Porque esa es una de las causales de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono. Va el artículo 5012. Sí, es correcto. Es casi igual que en Honduras porque a la persona que privaron de libertad aquí en Honduras, yo estuve presente al momento de la detención. Entonces ahí nosotros sí nos dimos cuenta porque fuimos prácticamente testigos, ¿verdad? Porque la DPI vino al colaborador a retenerlo aquí en la empresa. Nos mostraron el oficio y todo. Pero Entonces, si aquí en El Salvador no fue así, Elena. fue así, es correcto, es lo que le digo. O sea, al final nosotros sí tuvimos parte de testigo, pero en El Salvador desconozco exactamente cómo fue. Y como le digo, la ley es totalmente diferente. Pero Eh, ahora que usted se va a hacer una experta en código de trabajo salvadoreño, correcto. ahora sí, Sí, ahora cuando venga, averigua bien esa situación. sí, Y sí, eso correcto. tienen que establecerlo. Ustedes no tienen Sí, que traer cosas en contra del empleador. así es. Y ya ha pasado un año, más de un año. Entonces ya debería de haber Así terminado es. esto y Así haber es. quedado cerrado el caso. Así es. Hay un libro que me encanta que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y del segundo acuerdo es nunca supongan. Y Sí, mucho menos con el cargo que ustedes tienen, señores, si están para velar. Los empleadores no los han contratado a ustedes para que, ay, pobrecito el trabajador. Hay que llevarle el salario ahí a la casa, pobrecito, porque tiene la intención de trabajar. Entonces, a ver, pero nos vamos a dar gusto en la clase presencial. Ojalá y no me pregunten, oye. Ahí que tenemos toda la libertad de hablar así libremente, sin pausar la grabación ni nada. A ver, dígame, Clara.
Gracias. Yo quisiera saber su perspectiva hablando, regresando al tema de las embarazadas, porque nosotros tenemos contrataciones para la temporada alta, de igual manera, contratamos personas usualmente para 3 meses, pero dentro de eso, pues estaba una mujer embarazada que finalizó su tiempo de contrato para el que estaba pautado inicialmente y después de eso fue al ministerio a pedir que la restituyéramos porque ella estaba embarazada. Entonces quisiera saber su perspectiva, si eso de igual manera aplica, porque a veces me dicen que sí, a veces que no, entonces me gustaría saber cómo. Clarita, solo acláreme, ella había sido despedida, eh, finalizó el periodo. Se finalizó su periodo de contrato, no fue terminación de contrato, sino finalización de contrato temporal. Ella cumplió hasta su último día que había firmado inicialmente. Entonces, digamos que su periodo terminaba el 16 de enero, entonces ella cumplió hasta el 16 de enero y cuando llegó a hacer la firma ya de la finalización, ¿verdad? De que ya le entregábamos su cheque final y todo, que era su fecha de finalización de contrato firmado inicialmente. Entonces, no es como una terminación sí, como tal, ¿verdad? Sino la finalización del contrato temporal. A ver, Clarita, me voy al artículo 42 de la Constitución. El artículo 42 de la Constitución en la parte final, a diferencia de constituciones de Centroamérica, el constituyente salvadoreño puso punto y final. Me dice en el inciso primero, la mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, coma, y a la conservación del empleo, punto. En otras constituciones centroamericanas sí se le dice que puede ser autorizado ante el juez competente. En El Salvador no. En El Salvador tiene derecho de conservación del empleo mientras ella tenga esa condición de protección. Mientras esté embarazada, usted no le puede dar esa finalización de la relación de trabajo. Entonces, en esos casos no hay plazo de prueba y no hay plazo del artículo 25 que valga. Usted la tiene que mantener. Eh, Como salimos a las 11:50, en 10 minutos vamos a cortar la grabación y me recuerda que le voy a decir un punto, pero me recuerdan todos de las mujeres embarazadas, cuando ya no estemos grabando. Ok. A ver, dígame, Christopher. Gracias. Son dos cositas de lo que estábamos hablando, uno de las embarazadas y otro de cómo operar cuando hay una detención. Quizás me voy con la detención primero. En esto del régimen, ¿verdad? Del régimen de excepción, ha habido muchas detenciones que permanecen en un estado de detención casi que perpetuo, ¿verdad? Entonces, si yo sí me enteré de la detención por los medios que sí, ¿verdad? Que la persona puso abogado, llegó y todo, eh, ¿cuánto Llegó tiempo el puede trabajador esperar? a la empresa, El mandó trabajador a no, alguien. exacto, mandó al abogado que lo estaba representando, llegó para pedir los arraigos, ¿verdad? Que piden, ¿sabe? Que piden una Ajá. constancia laboral, que el trabajo aquí te va a estar esperando cuando llegue, que eso, que piden ellos, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos enteramos, ¿verdad? O sea, que él estaba detenido, no lo fuimos a buscar, sino que pues sí, dejó de llegar, pero casi que al siguiente día, o sea, solo como faltó un día, al siguiente día la persona llegó, ¿verdad? El abogado llegó, porque sí tenía recursos para ponerse un abogado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, por lo del régimen, ¿verdad? Entonces, pues pasa un año ya, ¿verdad? Y no puedo tener el contrato suspendido un año. Entonces, ¿qué procede? O sea, en ese tipo de casos, cuando la detención provisional se convierte en una condena prácticamente, este, ¿qué sucede en esos casos? Cuando o sea, sí hay una prueba de que él está detenido. Entonces, la suspensión del contrato entiendo que sí, ¿verdad? Opera. Pero ¿hasta qué punto puedo dejar esa suspensión y convertirla en una terminación de contrato? Si va a pasar él 3 años ahí. Defíname prueba, cómo ha probado el que está detenido y por cuánto tiempo. Hasta el momento lo único que se tuvo fue cuando el abogado llegó a pedir eso, ¿verdad? Pero como usted sabe, cuando es por eso del régimen es bien complicado para hasta los Y abogados que vio representan. la resolución. No, Perdón que ninguno de esos. interrumpa, perdón Ajá. que interrumpa, agrego algo ahí. Yo tengo un caso muy similar y esa era una de las preguntas que iba a hacer al final. Eh,
a estos casos que son detenidos por el régimen, normalmente se les hacen juicios grupales. Entonces, normalmente para las personas que tienen, o bueno, eso es lo que me dijo la abogada de esta persona, ¿verdad? Las personas que tienen un abogado bueno o alguien que puede pagar, ¿verdad? Mucho más allá, se hacen ciertas solicitudes para que a estas personas se les haga un juicio personal. Pero incluso para solicitar el juicio personal lleva una cantidad de tiempo extrema, ¿verdad? Entonces, yo creo que va por ese mismo camino, Christopher. Creo que mi pregunta, ¿cuánto tiempo, o sea, yo puedo esperar a que a esta persona le puedan dar primero el juicio personal? O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar a saber? Vea, porque no sé cuánto tiempo se tardan en el proceso, pero yo como patrono, ¿cuánto tiempo tengo que esperar sin tener una sentencia, sin tener un juicio, sin tener absolutamente nada? ¿Cuánto tiempo puedo esperar Para con el contrato desvincularlo. suspendido? Ujú. Déjenme, porque según lo que dice el código de trabajo, el código me dice que hasta que dure la condición. Pero Ujú. esos trabajadores en específico, en el caso que me planteó Elena, por ejemplo, que ya había una sentencia condenatoria, yo puedo pasar a la terminación de contrato sin responsabilidad para las partes. Déjenme verificar bien en el código de trabajo, porque no les quiero dar una mala respuesta o equivocada, para ver cuánto es y si hay alguna jurisprudencia al respecto. Ok, Se los comparto en la otra clase. perfecto. Gracias. Gracias. Por favor, me recuerdan. Ok, y tenía la otra era con respecto a lo de las mujeres embarazadas. Yo tengo perfectamente claro que este es un tema bastante como delicado de tocar, ¿verdad? Que incluso a veces hay que verlo con pinzas. Pero vaya, yo sé que ellas gozan de cierto fuero, de cierta inmunidad con todas las causales del artículo 50, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo tengo o sea, no es un caso real, es un caso hipotético, que tuviera una persona, una mujer embarazada, ¿verdad? Y rompió todas las causales del 50, ¿verdad? Llegó, le insultó al jefe, falsificó firmas, qué sé yo, o sea, hizo todo. Yo sé que no se puede despedir, pero hay una especie como de solución que se habla así como extraoficialmente con otras personas, con otros colegas, con otras empresas, pero yo Cuidado quería con su opinión. ¿Hola? cuidado con lo que va a decir, que no va a ser después de No, no, que no, 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 no es suspendamos la nada. grabación. Ajá, No, ajá, no, 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 no es nada serio. ajá, Pero, ajá. por ejemplo, se puede como terminar el contrato, pero que surta efectos hasta que termine su licencia de maternidad. Es decir, seguirle pagando, pero que cuando el primer día que se termine la licencia, pues ya dar por finalizada la relación laboral. Aunque, o sea, y que ella no esté la persona en la empresa, sino que, pues, ella está en su casa y todo, aún después de que ya le tocaba regresar, pero como sigue con los meses que la ley dice que todavía sigue con el fuero, la puedo dejar en la casa a la persona, pagarle su salario y con el primer día que se termine la licencia, dar por terminada la relación. ¿Se podrá hacer eso o se podrá incluso, habrá algún tema ahí de la ley de la violencia contra la mujer o algo así que se podría Hoy, entender como algo, una violencia, algo así, no sé? hoy voy a dividirlo en dos partes. ¿Puedo yo decirle que se vaya a descansar? Yo le estoy pagando el salario, Ujú. le estoy pagando seguro social, le estoy cumpliendo con todo, que Todo. se vaya a Ujú. descansar, que necesita para el embarazo. Lo de la causal, Christopher, me relaciona el artículo 42 de la Constitución con el 113 del Código de Trabajo y el 464 del Código de Trabajo. 113 me dice, desde que comience el estado de gravidez hasta que concluyan los 6 meses posteriores al descanso postnatal, el despido de hecho o el despido con juicio previo, que es el de derecho, no producirá la terminación del contrato de la mujer trabajadora, excepto cuando la causa de estos haya sido anterior al embarazo. Pero aún en este caso, sus efectos no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluido el periodo antes expresado. Ujú. Ahí, Christopher, lo fundamental de este caso no lo va a hacer usted, lo va a hacer tal en tu mano. Lo va a hacer el gerente. En cómo va a hablar con esta trabajadora, cómo lo vamos a amarrar. Porque como vimos, como abogado yo no puedo ir a alegar el artículo 50 como excepción. Lo puedo ir a plantear vía acción. Iniciar yo una demanda y decir, mire, ahorita no va a surtir efecto, pero quiero que esté
documentado de que ella incumplió con todo eso. Va a Ok, ser hasta después de los 6 meses. ¿Sí? ok. Sí, sí, perfecto. Gracias. Elena, ¿usted me iba a preguntar algo más o se quedó con la mano levantada? Se quedó con la mano levantada, ya la vi. Yancy, Hola, Lick. Me quedó una consultita de cuando estaban hablando de las indemnizaciones anuales y del finiquito de la sentencia que usted mencionaba. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? de hacer el finiquito, Correcto, porque usted mencionaba que había que establecer cantidades, que era lo nuevo para que tuviera validez. es un nuevo criterio reciente, que ahorita los juzgados han establecido que se tiene que establecer la cuantía. Por muchos años solo lo tenía el Ministerio de Trabajo. Ahora ya lo han incluido los juzgados y las cámaras de lo laboral. Tiene que ser de la forma redactada en los documentos que relaciona el artículo 402, pero además establecer la cuantía que se le va a pagar al trabajador. ¿Y nos puede compartir la sentencia? Sí, Gracias. aquí llevo todas las tareas, pero vaya a ver. Voy a leer, a Lenerio. Tengo una consulta